Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, que es el texto que hemos utilizado como base, aleluya, ¿verdad? En todos los mensajes del fruto del Espíritu. Y reitero, hoy vamos a hablar del fruto de la paciencia. La esencia del verdadero discípulo es vivir el fruto del Espíritu. Dice la palabra del Señor, Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre Celestial, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, humillando nuestras vidas y reconociendo, Señor, tu señorío, reconociendo, Señor, que solo tú eres santo, que solo tú eres precioso y maravilloso. Y hoy nos presentamos, Señor, en este momento delante de ti, porque queremos, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra. Conocerte cada día más a ti, Señor, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Y por eso cada día queremos conocerte. Y por eso queremos, Señor, que el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestra vida. Porque esto, Señor, es lo que tú quieres de tus verdaderos hijos. Que podamos, Señor, tener cada uno de estos frutos en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Como les comentaba, ¿verdad? Ya hablamos del fruto del amor, ya hablamos del fruto del gozo, del fruto de la paz, pero yo creo que el fruto de la paciencia es un fruto, hermano, que en realidad nos hace ser un testimonio para quienes nos rodean, un testimonio para nuestra familia, porque este fruto, el fruto de la paciencia, refleja la confianza que tenemos en Dios y es un fruto donde reconocemos la soberanía de Dios. Por eso es muy importante que se manifieste en nuestra vida, tal como le dije, como todos los otros frutos, ¿verdad? Aquí hay algo muy precioso. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que su naturaleza divina trabaja en tiempos perfectos, en tiempos que a veces nosotros no entendemos, pero son los tiempos de Dios. Dice el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos, porque Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso. Aleluya. Pero ahí es donde entra el fruto de la paciencia, porque a veces queremos actuar con nuestras emociones, ¿verdad? Y a veces queremos que todo sea en el momento en que nosotros lo anhelamos, pero Dios tiene el tiempo perfecto, sus tiempos son perfectos y por eso a veces no entendemos, porque si usted no está caminando en esa naturaleza divina, no entiende los propósitos de Dios y los planes de Dios para su vida. La palabra paciencia, hermano, significa, en el diccionario usted la busca, serenidad, tranquilidad, perseverancia, calma, tolerancia y también es un sinónimo la palabra mansedumbre, que es un fruto también del espíritu. Serenidad, tranquilidad, perseverancia, calma, tolerancia, mansedumbre. La paciencia es padecer, padecer pero sin alterarse. Porque hay gente que dice así, yo he pasado por problemas, pero ¿cómo ha pasado usted esa situación? Porque la paciencia es esa facultad de saber esperar. La paciencia es la facultad de saber esperar. Porque ¿qué es lo contrario de paciencia, hermano? Desesperación. ¿Qué es lo contrario de paciencia? Impaciencia. ¿Qué es lo contrario de paciencia? Ansiedad. Cuando usted quiere todo en el momento y se pone ansioso, se da la desesperación en su vida. Eso es lo contrario de paciencia. Y muchas veces cuando viene una circunstancia difícil o un problema o algo inesperado, ¿de qué manera actuamos? ¿Nos desesperamos, nos ponemos ansiosos o tenemos calma y tranquilidad porque sabemos en quién estamos confiando? Algo muy lindo de la palabra paciencia es que en griego
esta palabra tiene muchos significados. Es una palabra que se le pueden dar muchos significados en el griego. Y aquí encontré algunos de ellos que, de hecho, hermanos, en diferentes textos de la Biblia menciona la palabra paciencia con diferentes significados de lo que es la palabra paciencia en griego. Por ejemplo, esta palabra que usted ve aquí, macrotimia, es uno de los principales vocablos que se utiliza para la palabra paciencia y vea lo que significa. Macrotimia, la palabra macro, que yo creo que la mayoría conocemos, significa algo largo o prolongado. Y timia significa ira, furor o rabia interna. Entonces, en sí, toda la palabra en conjunto significa macro, o sea, un tiempo largo o lento para airearse. O sea, es un tiempo donde usted, ¿verdad? No va a entrar rápidamente en ira. Y recuerde que la palabra del Señor dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso dice la palabra en Santiago 1:19, porque dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, paciencia es que usted es lento para airarse. Otro vocablo que se utiliza en el libro de Romanos 2:4, la paciencia viene del griego anoje, que significa contenerse, someterse o sufrir. En la Biblia, en Romanos 3:25, perdón, viene el vocablo endeixis, que usted lo puede ver ahí, que significa manifestación de la justicia de Dios, porque acabamos de leer ahí en Santiago 1:19 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el otro significado que viene en muchos versículos del Nuevo Testamento, donde habla la palabra paciencia, es este vocablo upomone o jupomone se dice, bueno, no sé cómo se dice, pero esa es la palabra en griego, y significa aguante, resistencia, perseverar con entusiasmo y tolerancia. Con entusiasmo, hermano, porque a veces nos cuesta esperar y perseverar con alegría, con entusiasmo, creyendo en que Dios lo va a hacer, confiando en la soberanía de Dios. Por eso la paciencia, hermano, es un fruto del Espíritu que tiene que reflejarse en nosotros para ser un testimonio, porque eso refleja que nosotros sabemos quién es Dios en nosotros, la soberanía de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted dice, pero ¿cómo usted va a tener gozo si está en una prueba? Pero sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos en una circunstancia difícil, eso está probando nuestra vida. Es como cuando usted está haciendo un examen, cuando usted estaba en el colegio, recuerda, y lo ponía a hacer un examen. Recuerdo, hace mucho tiempo había tenido un sueño y yo había visto donde varios hermanos en una iglesia X, que servían en alabanza y en la adoración, todos estaban haciendo un examen. Yo veía cómo les estaban haciendo un examen y lamentablemente cuando les revisaban esos exámenes, todos estaban con nota roja. Bueno, ahora dicen que es prohibido utilizar el rojo para revisar porque puede traumar a los estudiantes, pero esa nota roja, ¿qué significa, hermano? Que no está dando la talla, que no está dando la nota correcta para poder pasar, porque dice aquí, tenga la paciencia su obra completa. No puede ser una nota de 50, no puede ser una nota de 40, su obra completa. Dios quiere que realmente en medio de esa prueba podamos demostrarle a Él que confiamos en Él.
Porque la paciencia, hermano, es creer en que sus tiempos son perfectos. La paciencia es confiar plenamente en que Dios tiene el control, a pesar de que usted vea una tempestad que se viene encima. Pero tenemos a Jesús que él dice, callad y el mar enmudece, aleluya. Entonces, cuando usted tiene paciencia y esa obra completa de la paciencia trabaja en usted, esa prueba, aleluya, va a tener una calificación perfecta. Y Dios va a decir, mira, en medio de la prueba me alaba. En medio de la prueba levanta sus manos y me dice, gracias Señor, porque yo confío en ti, porque yo sé que tú me vas a sacar avante, porque yo sé que tú estás conmigo en medio de esta circunstancia, tú estás probando hasta dónde yo creo en ti y en tu palabra, aleluya. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, fuimos justificados por fe, hermano. Usted hizo la oración, aleluya, de fe, que es el primer paso nada más, porque después viene un paso de renovación, ¿verdad? Donde ese viejo hombre tiene que ser sepultado para que Cristo viva en nosotros, aleluya. Y dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ojo, aquí lo dice de nuevo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Yo creo que como esto es un examen que nos están haciendo, ¿qué pasa cuando se le hace un examen y reprueba? Se lo vuelven a hacer. Y si lo reprueba, lo tiene que volver a hacer. Una vez escuchaba de una muchacha, no recuerdo bien quién, pero alguien me había contado el testimonio de que había hecho el examen de matemática de bachillerato por madurez como 20 veces. No recuerdo quién era, pero alguien me había dicho de una persona que había hecho muchas veces el examen de matemática. ¿Y qué le quiero decir con esto? Cuando usted no gana un examen, tiene que volverlo a hacer. Y si lo reprueba, tiene que volverlo a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando este fruto del Espíritu no se está dando en nosotros? Tenemos que volver a pasar por la prueba. Y a veces quizás decimos, qué extraño, y lo digo hermano porque a mí me ha pasado. Cuando ocurrió la pandemia y todo esto, que quedé sin trabajo y todo, pues al principio me faltó la fe, ¿verdad? Y gracias al Señor que mi madre estaba ahí para ayudarme y para decirme, confía en Dios. Pero yo al principio me quedé y dije, ¿qué voy a hacer? Y sabe una cosa, cuando eso ocurre y cuando usted empieza a fallar su fe y a tener incredulidad en su corazón, va a venir otra prueba y va a venir otra prueba. ¿Por qué? Hasta que usted alcance esa calificación de 100. Y a veces decimos, qué raro, porque esto siempre es lo mismo. Hágase la pregunta. ¿Será que porque siempre en eso mismo es que estoy fallando? Y Dios me sigue probando hasta que esa calificación sea un 100, un perfecto. Aleluya. Hasta que esa calificación no sea un 100, hermano, la prueba va a continuar. La tribulación va a continuar en nuestra vida. Dice más adelante, ahí mismo en Romanos 5, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Esto no es, hermano, que usted naturalmente tiene paciencia. Hay gente que naturalmente es muy paciente. Que Dios los bendiga. Y yo digo, qué espectacular, ¿verdad? Eso que tiene, que es tan paciente. Pero qué lindo, hermano, que aunque usted diga, bueno, yo por naturaleza no soy paciente, pero con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda del Espíritu Santo, aleluya, esa paciencia es parte de mí. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que usted pase esa prueba, que esa prueba de una calificación de 100, aleluya. Pero eso solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente es imposible, pero con el Espíritu Santo en nuestra vida, todo lo podemos hacer. La paciencia implica sufrir.
La paciencia, recuerde que acabamos de decir que uno de los vocablos significa aguante, significa resistencia y significa sufrimiento. Ese es uno de los significados de paciencia. Sufrir circunstancias adversas, pero vea qué lindo, esperando de manera voluntaria y no por necesidad. Cuando usted es paciente, usted espera de manera voluntaria, no porque tengo que hacerlo, no, sino voluntariamente usted dice, Señor, yo espero en ti, yo espero en tus promesas, yo confío en tu palabra. Y usted va a soportar esa prueba, pero sin murmuraciones, porque ahí ya la paciencia no sería paciencia. Si usted está en una prueba y se queja y murmura y dice, ¿por qué esto y por qué a mí? Esto no es justo. La paciencia ya no está dando fruto en nuestra vida, porque dice que tiene que ser sin queja, sin murmuraciones. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No se desarrolla con la naturaleza humana, sino que es parte de la naturaleza divina. A medida que renovamos nuestra mente, hermano, conforme a la palabra, recuerde lo que dice Efesios 4:24, renovaos en el espíritu de nuestra mente, aleluya, conforme a la palabra. Cuando nuestra vida tratamos de vivirla conforme a la palabra, ¿qué pasa? Nos rendimos a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer en nuestro corazón. Y ese fruto, porque es un fruto, ¿y qué tiene que hacer los frutos, hermanos? Madurar. ¿Verdad que hay frutos que cuando están verdes saben amargos, pero cuando ese fruto madura, sabe dulce? Es un fruto exquisito al paladar. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos fruto agradable para Él, que seamos fruto que le saque una sonrisa al Padre, que podamos complacer al Padre, un fruto que vaya madurando, aleluya, porque va madurando en la fe, va creciendo en la fe y ese fruto va madurando en nuestra vida. La paciencia de un verdadero discípulo debe ser reflejo de la paciencia que Dios ha mostrado. Recuerde que el concepto de discípulo es el que imita a su maestro. Y queremos imitar a nuestro maestro. Y queremos imitar en todo lo que podamos a nuestro Padre Celestial. Y que podamos ser uno con Él, aleluya, para que podamos llegar a la altura de ese varón perfecto que es Cristo. Dice la palabra del Señor, hablando de esa paciencia que Dios ha mostrado para con nosotros, en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, vea cómo se le atribuye, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y versículos antes, si usted lo lee ahí en Romanos 15, dice que ni Cristo se agradó a sí mismo, que aún siendo vituperado, Él lo hizo para enseñarnos la paciencia y así darnos consolación para tener esperanza. Si usted lo lee unos versículos antes, habla de eso, que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Él fue vituperado para que usted y yo pudiésemos tener esperanza. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos ha mostrado, hermano, a través de Jesucristo, su paciencia, su gran amor hacia con el mundo. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, pero un Cordero de gloria, nuestro Jesús. Dice la palabra del Señor, como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Aunque fue vituperado injustamente, Él fue obediente al Padre, sin quejas, sin murmuraciones. Y aunque hubo momentos en que Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el mayor ejemplo, hermano. Esa paciencia que Dios ha tenido para con nosotros, aún enviando a su Hijo amado por nuestros pecados.
En 1 Corintios 13, que también lo hemos venido hablando en las últimas semanas, nos habla del amor y es el fundamento de la doctrina del amor. Y 1 Corintios 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién, hermano? El amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Y quién es el amor? Dios es el amor. Dios es amor, Dios es el mismo amor. Y Él nos muestra, hermano, el grado más excelso de amor. ¿En dónde? En su paciencia. Porque como acabamos de decir, la palabra paciencia significa sufrir, significa esperar, significa soportar. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios para con nosotros? No tiene que decírmelo, pero ahí en su corazón, examine y diga cuánta paciencia ha tenido Dios. Yo no sé con usted, pero yo puedo decir, gracias, Señor. Gracias porque tu paciencia para conmigo ha sido grande, grande. Porque en momentos donde he sentido desfallecer, solo el esperar en Él es lo que me ha sostenido. El creer en Él, aleluya. Su paciencia para con nosotros fue grande, hermano. Él fue escarnecido, fue humillado, fue escupido, fue latigado, fue desfigurado. Dice Isaías 53, fue molido por nuestros pecados. Por eso es que todo lo sufre, porque por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, porque Él creyó en que usted y yo íbamos un día a ser sus discípulos, a ser verdaderos adoradores, aleluya. ¿Cuánto tiempo ha esperado por nosotros? ¿Cuánto tiempo se queda? Muchas veces, hermano, cuando llegamos de nuestro trabajo cansados y Él está ahí esperando para que le hablemos. Y quizás se queda toda la noche esperando. Mi hijo me va a decir algo, mi hijo me va a decir que me ama. Y nosotros caímos rendidos y ni siquiera le dijimos gracias, Señor. Gracias por un día más que me prestaste. Gracias por un día más que tuviste misericordia de mí. ¿Cuánto tiempo ha esperado por nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos dejado esperando? ¿Cuántas veces, hermano, Él soportó que lo pisotearan? ¿Y cuántas veces nosotros mismos hemos pisoteado su sangre? Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado y tenemos un verdadero arrepentimiento genuino, Él corre hacia nosotros. Y a mí me impacta tanto la historia del hijo pródigo, porque ¿sabe qué es lo que más me impacta? Yo se los he dicho otras veces. Cuando este joven se da cuenta de que lo perdió todo, se da cuenta de que está en medio de cerdos, alimentándose queriendo alimentarse, porque ni siquiera es que le daban, hermano, de las algarrobas que comían los cerdos. Y él entra en razón y él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre aún sus jornaleros viven mejor que lo que yo estoy viviendo. Pero algo que a mí siempre me impacta es que este joven regresa a su casa y cuando el padre de lejos ve que viene, ¿qué dice la Biblia, hermano? Usted lo puede buscar en Lucas 15. Dice la palabra del Señor que el padre corrió hacia donde estaba su hijo y lo abrazó y lo besó. Y a mí me impresiona tanto eso. No fue el hijo el que corrió hacia el padre corrió hacia el hijo. El padre corrió hacia el hijo para abrazarlo, para decir, traigan un vestido, traigan zapatos, traigan un anillo. Este es mi hijo que estaba perdido y lo he encontrado. Y así es la misericordia de Dios para con nosotros. Él nos espera con tanta paciencia, no queriendo que ninguno perezca.
Porque recuerda, hermano, que dice la palabra del Señor, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no había justo ni aún uno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él ha soportado con paciencia, por su gran misericordia, hasta que el hombre se vuelva a Él. Cuánta paciencia ha tenido Dios para con nosotros. Y sabe, desde el Antiguo Testamento, podemos ver desde el mundo antiguo cómo Dios reveló su paciencia. Solo vamos a hablar de algunos ejemplos, pero dice Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí quizás usted dice, ¿y dónde se demuestra ahí la paciencia de Dios? En los años en que permitió que esa generación viera a Noé construyendo el arca. Se dice, hermanos, aunque no hay bíblicamente un versículo que lo diga, pero se dice que Noé pudo durar construyendo el arca de 50 a 80 años, porque él en el año 500 tenía 500 años, perdón, cuando recibió el mandato y 600 años cuando subió al arca, y él tuvo sus hijos y todo, entonces dice por un aproximado que se saca que ya sus hijos tenían que tener 20 o más años porque ya tenían pareja, y que tal vez se duró de 50 a 80 años construyendo el arca, no se sabe exactamente, pero fueron años. Y esos años fue la paciencia de Dios para que esa generación viera que Dios quería salvarlos, que Dios estaba presto a rescatarlos. Así es la paciencia de Dios. Por años, hermanos, ¿cuántos años usted divagó por el mundo? Y Dios en su paciencia, ¿cuántas personas se apartan y después cuando regresan a los pies de Cristo usted dice, estuve años fuera de los caminos de Dios? Pero ahí estaba el Padre. Ahí estaba el Padre esperando, aleluya, para salvar tu alma, aleluya. Dice segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si tú y yo somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos manifestar el carácter de Cristo. Y Él tiene esa paciencia para que fuéramos salvos. Quizás usted a veces dice, ay, yo ya por esta persona no oro, porque esta persona no hay forma que se convierta. ¿Y cuánto esperó Dios por nosotros? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Por eso es que somos llamados a ejercitar la paciencia de Cristo en nuestra vida. Dice segunda de Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Solo Él nos puede ayudar. Solo el Espíritu Santo, hermano, nos puede ayudar para que esa paciencia sea realmente en nuestro corazón una vivencia, en nuestra vida sea una vivencia. Dice Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, vea qué precioso, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Recuerde que paciencia también significa, lo dijimos al principio, perseverar. Paciencia también significa, hermano, ¿verdad? Antes lo vimos, someterse, sufrir. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que a través de esa paciencia tenemos que perseverar hasta la venida de Cristo. Su venida está muy cerca y usted y yo sabemos, hermano, que su venida está muy cerca. La paciencia nos hace esperar en paz, en tranquilidad, en confianza en Dios. Aleluya. La paciencia nos hace esperar en los planes de Dios, en su omnipotencia, en su amor
y en sus promesas. Y saber que sus promesas son eternas. Cuando tu mirada está en Jesús, el autor y consumador de la fe, nada te puede quitar la plenitud que tienes en Él. ¿Qué significa la palabra plenitud, hermano? Significa estar completo. Y cuando Cristo está en su corazón y el Espíritu Santo ha sellado su vida, usted está completo. Usted vive en plenitud. Y por eso esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad es parte de su vida. Porque usted confía en Dios. Porque usted sabe que Él está con usted, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Sin importar la aflicción, sin importar el problema, Él está con nosotros. Vamos a ver algunas características de lo que es la paciencia. Número 1, la paciencia tiene su origen en Dios. Y antes leímos este versículo, dice, el Dios de la paciencia. Hermanos, si no fuera por la paciencia de Dios, como lo hemos venido diciendo, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de la humanidad si Dios no fuera un Dios de paciencia? El origen de la paciencia es Dios. Por eso nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo y por eso la paciencia también tiene que ser parte de nosotros. Recuerde que en Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo implica una forma espiritual, porque a veces lo tomamos solo como algo físico. Yo soy la imagen de Dios y entonces pensamos la parte física. Cuando dice que somos imagen y semejanza de Dios, es porque tenemos que tener su carácter y muchos de sus atributos, no todos, como dijimos el domingo, pero sí muchos de los atributos de Dios tienen que ser parte de nosotros. Número 2, la paciencia es producto del dominio propio. La paciencia es producto del dominio propio. Dice segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, escuche hermano, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Porque primero por fe en Cristo, ¿verdad? Que creemos en Él, pero después tenemos que tener el conocimiento de su palabra. Perdón, hermano, dice, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Todo esto va entrelazado. A la paciencia piedad, porque la piedad, un sinónimo de paciencia es mansedumbre, que es piedad. A la piedad, afecto fraternal. Si usted tiene paciencia, usted va a soportar a su hermano. Usted va a soportar la debilidad de su hermano. Y al afecto fraternal, amor, que es el que encierra todo, hermano. Es el primer fruto del Espíritu. Pero vea que antes de la paciencia viene el dominio propio. La paciencia es producto del dominio propio. La paciencia, aleluya, esa paciencia es la que nos permite alcanzar, como le decía, la altura del varón perfecto, el que nos hace ser participantes de esa naturaleza divina. Pero ese dominio propio, hermano, es gracias a que por el conocimiento de la palabra, usted sabe, aleluya, qué le agrada a Dios, cómo tiene que caminar, cómo tiene que actuar. Y hay cosas, hermano, que a veces tenemos que nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, ir sacando de nuestra vida. Recuerde que la Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Lamentablemente siempre va a haber una naturaleza pecaminosa. A veces, y yo se los he dicho otras veces, por todo le echamos la culpa al enemigo. Todo es el enemigo. Pero la Biblia dice que nuestra concupiscencia, y eso es algo que está en nosotros, hermano. Está el mundo, está el enemigo. Yo sé que hay obras de las tinieblas, yo sé que también está el mundo, pero también está nuestro yo, nuestra carne, que es nuestro peor enemigo, hermano. Esta carne, porque tenemos que someter ese viejo hombre. Por eso cuando usted empieza a enfriarse, ¿qué pasa? Esa naturaleza pecaminosa quiere volver a salirse. Ese viejo hombre empieza a tomar de nuevo fuerza. Y usted dice, ¿por qué estoy actuando así? Mídase, mídase con un termómetro espiritual. ¿A qué temperatura está su vida espiritual?
¿Cómo está su búsqueda? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está el escudriñar la palabra? Porque si esa temperatura, hermano, empieza a menguar, inmediatamente su naturaleza pecaminosa va a volver a empezar a tomar fuerza. ¿Cómo la tenemos ahí machacada? Por medio de la naturaleza divina, por medio de la palabra, aleluya, por medio del Espíritu Santo en nuestra vida que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Pero ahí es donde entra el dominio propio, que es con ayuda del Espíritu Santo, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Número 3, la paciencia nos hace crecer durante las pruebas. Hay un versículo muy precioso que es 2 Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos sabemos, hermano, que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Algunos dicen que es una cosa, otras que otro, pero bíblicamente no lo dice exactamente, pero dice que él tenía un aguijón en su carne. Y dice que le había rogado a Dios 3 veces para que quitara ese aguijón de su carne. Pero la respuesta no fue, sí, te lo voy a quitar, no. La respuesta de Dios fue esta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento en que usted está en la prueba, ahí se perfecciona tu paciencia. Y ahí es donde sacas y le dices, Señor, mira, voy a tener esa paciencia tuya, aunque no tengo fuerzas. Recuerde que la paciencia es un fruto del Espíritu. Es la fortaleza interna para soportar mansamente esas circunstancias que usted ve que parece que no tienen solución. Aleluya. Pero que usted está aferrado y conectado con Dios y sabe que va a soportar con calma. Aleluya. En que usted dice, yo quiero que esto se quite de mi vida. Pero vea lo que te dice Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es más lindo para Dios? Una persona que naturalmente es paciente, que gloria a Dios, esté naturalmente es paciente, o una persona que Dios sabe que es súper impaciente, pero que Dios ve que en ese momento de prueba, Él trata con ayuda del Espíritu Santo a soportar esa prueba sin quejarse, sin murmurar y solo dando gracias. Y solo diciéndole, gracias Señor, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Hay que tolerar el proceso. Y no suena fácil y yo sé que no es fácil, pero hay que tolerar el proceso, porque en ese proceso es que Cristo se perfecciona en nosotros. En ese proceso, hermano, es que Él nos está moldeando para hacernos esas vasijas de honra. Recuerde que hay vasijas para usos viles, pero hay vasijas que son para usos honrosos. Y Dios quiere que seas una vasija de honra, una vasija que no tenga grietas, una vasija que soporte la tempestad, confiando en nuestro Dios, aleluya, sin ansiedad, sin desesperación, solo confiando en que Él tiene el control. Número 4, la paciencia nos enseña a esperar en esperanza. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuántas veces hemos dicho este versículo? ¿Y cuántas veces se lo decimos a otra persona cuando está en un problema? Tranquilo, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Pero como le digo, a veces es tan fácil recitarlo, pero ¿cuánto lo vivimos? Que usted pueda decir, en medio de este proceso, yo sé que Dios tiene un plan.
yo sé que Dios tiene el control. Y aunque tal vez no lo entienda, pero yo sé que Dios tiene el control y que en sus manos están mis tiempos y que sus tiempos son perfectos. Aleluya. Sabe, hay una historia preciosa que nos enseña, hay muchas historias en la Biblia de hombres de paciencia, Job, pero hay uno en particular que es José, que nos muestra, hermano, un proceso donde poco a poco fue formado. No fue fácil. Hoy podemos contarlo y decir, bueno, pero al final obtuvo la victoria, sí, pero ¿por cuánto tuvo que pasar José para poder llegar ahí? ¿Por cuánto tuvo que pasar? ¿Cuál fue ese proceso que tuvo que pasar, aleluya, para poder llegar a cumplir ese propósito de Dios en su vida? ¿Y qué hubiera pasado si en alguna de esas etapas José hubiera dicho, ya no más, ya Señor, ya me cansé, salgo de una y entro en otra, ya no puedo más con esto? ¿Qué hubiera pasado? Pues Dios hubiera levantado otro vaso. Pero sabe, él pasó cada uno de esos procesos. La historia de José es impactante porque todo lo que él sufrió fue con un propósito. Todo lo que él pasó fue con un propósito. Primero fue echado en aquella cisterna, hermano, y exactamente cuando estaba ahí en la cisterna, donde tal vez él dijo, ya aquí se acabó mi vida, de aquí ya no podré salir. Pero en ese momento pasó, ¿verdad? Aquel grupo de madianitas y dice la Biblia que sus hermanos decidieron venderlo por unas monedas. Que estemos pasando tribulaciones no significa necesariamente que estemos fuera de los planes de Dios. Hay que ser muy sabio, hermano, cuando estamos pasando por una prueba, porque hay momentos en que quizás son pruebas, ¿verdad?, que estamos pasando en nuestra vida como consecuencia de cosas que hemos hecho mal. Y recuerde que todo pecado tiene consecuencias. Y aunque Dios perdona nuestro pecado, pero sí tenemos que asumir las consecuencias de ese pecado que hicimos. Pero hay tribulaciones y hay pruebas que pasamos que no son, hermano, consecuencia del pecado, sino que son procesos, procesos que están formando nuestra paciencia, procesos que están formando un vaso de honra, procesos que tenemos que pasar para que ese plan perfecto de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque no siempre Dios responde a nuestras preguntas de un día para otro. Quizás en la vida de José, al pasar los años, hermanos, se agregaron más y más preguntas, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y aunque quizás en el momento no comprendemos lo que esté pasando, y aunque quizás en el momento usted diga, pero ¿por qué esto? Yo no entiendo qué está pasando con mi vida, yo no entiendo por qué esta prueba no termina, pero Dios te está procesando para que ese diamante brille, para que la obra de sus manos sea perfecta, aleluya. José fue vendido por sus hermanos. Cuando llega a la casa de Potifar, donde quizá ya él dice, ahora sí, todo es perfecto. Me pusieron de mayordomo en la casa de Potifar, soy casi que igual que el dueño aquí, porque lo único que me niegas a su esposa, pero todo el resto es como si yo fuera el dueño. Y cuando él estaba en ese momento, como que ya todo en su vida había cambiado, viene otra prueba y cae en la cárcel. Que usted sabe lo que ocurrió, ¿verdad? Aquella mujer quiso que José durmiera con ella y como José no quiso, levantó una blasfemia contra él y fue echado en la cárcel. Otro proceso, hermano, donde yo no sé qué pasaba por la mente de José, pero algo que a mí me impresiona de este varón, y usted puede leer toda su historia, es que en ningún momento de la historia de José habla de que él se quejó, habla de que él murmuró contra Dios, habla de que él dijo, ¿por qué, Señor? No, en ningún momento. Él sigue teniendo la revelación de Dios porque sigue teniendo sueños que le revela al copero, al panadero.
O sea, él tiene esa conexión con Dios, aún en medio de esos procesos, hermano, aún en medio de esas tribulaciones, es llevado a la cárcel. Pero sabe, en esos momentos donde usted dice, ¿cuál es el propósito de esto? Eso es lo que tenemos que preguntarnos muchas veces. No, no decirle, Señor, ¿por qué? Sino, ¿cuál es el propósito de este proceso? Tú lo sabes, Señor, porque en ese proceso Él va armando pieza por pieza con su mano divina hasta que José llega a la casa de Faraón. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Dios le da la interpretación de aquel sueño que el Faraón tuvo de las vacas flacas, de las vacas gordas, de las espigas. Y José, con la sabiduría de Dios, hermano, porque fue la sabiduría de Dios, fue prácticamente el segundo después del Faraón. Y hay algo que a mí me impacta tanto, ¿verdad? Y es que cuando sus hermanos vienen, y usted sabe la historia, en Génesis 45:5 dice que él le dice a sus hermanos, ahora pues, no os entristezcáis, porque todos lloraban por lo que le habían hecho a José y estaban ahora cara a cara con él. Dice, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, y vea lo que dice, me envió Dios delante de vosotros. Ahí José se dio cuenta, cuando él vio a sus hermanos llegar, a sus hermanos que venían por alimento, ahí José dijo, ya entendí por qué mis hermanos quisieron matarme, ya entendí por qué fui vendido, ya entendí por qué pasé por la cárcel, porque cada una de esas cosas fue un escalón para que yo pueda llegar hasta donde estoy ahora. Y dice el versículo 8, así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Sabe? José tenía 17 años cuando tuvo aquellos sueños que le contó a sus hermanos y ahí empezó toda la envidia y toda la tribulación que él empezó a vivir. 17 años. Y si usted lee ahí en Génesis, dice que cuando él llegó ahí a la casa del faraón tenía 30 años. Haga la cuenta. ¿Y sabe por qué le digo haga la cuenta? Porque muchas veces, hermano, un mes de prueba y ya estamos desesperados. Un año y ya estamos desesperados. 13 años duró el proceso de José. Empezó a sus 17 años siendo un joven, hermano, y a sus 30 años fue que llegó a la casa del faraón. Fueron 13 años de espera, de sufrimiento, de soledad, y no sabemos qué más cosas pudo haber pasado José en el camino. Pero leí esto, no recuerdo dónde, pero me llamó tanto la atención, decía, ¿cuántas veces queremos resurrección sin crucifixión? ¿Cuántas veces queremos ser discípulos sin cargar la cruz? Los procesos nos van formando. Los procesos son los que van formando nuestra paciencia para llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque la paciencia solo se puede producir a través de los procesos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y sabe de quién está hablando? De Jesús. Jesús. Si Jesús aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros? Nadie va a aprender obediencia sin haber padecido sufrimiento. Nadie va a producir paciencia, hermano, sin tribulaciones. Los ejemplos de impaciencia te pueden hacer perder la promesa de Dios. Dice la palabra del Señor en Números 20, del 10 al 12, voy a leerlo para ustedes, dice la palabra del Señor.
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero dice el versículo 12: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterás esta congregación en la tierra que se les ha dado. Vea qué increíble, hermano. Moisés se le llama el hombre más manso de la tierra. Llegó un momento en que le dijo a Dios que quitara su nombre del libro de la vida con tal de salvar al pueblo. ¿Cuánto amaba él a ese pueblo? Pero hubo un momento, hermano, en que aquel pueblo y las circunstancias que estaban a su alrededor lo oprimieron tanto que él se dejó llevar. Porque si usted lee el versículo 8, y ahí es donde estuvo el error de Moisés. El versículo 8 dice: y Dios le dice, habla a la peña. ¿Qué le dijo Dios, hermano? Habla a la peña. Y vea lo que él hizo, ahí se lo puse en rojo para que usted lo viera. Golpeó la peña. ¿Por qué? Porque en ese momento se él desesperó. Y la desesperación es lo contrario a paciencia. Él se desesperó porque aquel pueblo lo oprimía. Por eso tenemos, hermano, que decirle cuando estamos en momentos en que hay personas a nuestro alrededor que tal vez, ¿verdad? A veces lo quieren a uno sacar de quicio, como decimos en Costa Rica, decirle: Señor, dame tu paciencia, que no te contriste, que por culpa de esta persona yo no te contriste, que yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda escuchar tu voz y obedecer tu voz, y que tu voz escuche primero tu voz antes que los sonidos que me están envolviendo en este momento. Porque qué triste, hermano, todo el recorrido que hizo Moisés y no pudo entrar a la tierra prometida. Después de ver grandes señales del mar, ver el mar rojo abriéndose, bueno, todo lo que vio, no pudo entrar a la tierra prometida. Eso, hermano, es un ejemplo de impaciencia. ¿Y qué le quiero dar a entender? La impaciencia nos puede hacer perder las promesas de Dios en nuestra vida. La impaciencia puede hacer que no cumplamos los planes perfectos de Dios en nuestra vida. A veces no entendemos los tiempos de Dios, pero sus tiempos son perfectos. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuándo oyó mi clamor? Cuando pacientemente esperé a Jehová. Esperé en sus planes perfectos, en su soberanía. Y dice, y cierro con este precioso versículo, Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, y sobre todo la promesa de salvación. Porque por una impaciencia, hermano, y desesperarnos, podemos cometer errores que nos pueden hacer perder hasta nuestra salvación. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que este fruto del Espíritu sea una realidad en nosotros. Yo no sé cómo está su paciencia, hermano, pero si usted tiene que pedirle perdón a Dios porque quizás ha fallado en este punto, dígale: Señor, perdóname. Perdóname si me he desesperado. Perdóname si la ansiedad ha venido a mi vida, si la impaciencia ha embargado mi corazón. Perdóname. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en tus promesas.
Quiero confiar en tu palabra. Quiero honrar tu soberanía y saber que para ti no hay nada imposible. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a entender que hay un proceso trazado con una mano divina que trazó, que ya escribió todos los planes que tiene para mí. Ayúdame a entender, Señor, que yo pueda poner mi mirada en ti, no en la circunstancia, y pueda confiar, Señor, plenamente en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya.